Bueno, buenas tardes ya. Vamos a ver, son las 12 ya pasaditas. Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Dios les bendiga, les saludo a todos, esperando que muchos éxitos con esas clases, no solo con la mía, sino con todas las áreas que ustedes observan desde sus pantallas y les dirigen cada uno de los docentes, pues para que usted tenga una bendición muy grande al final de año y es que se gradúen de bachilleres. De verdad que los sigo motivando, me alegro mucho que estén conectaditos en esta hora, participando de esta clase. Vuelvo y reitero una bienvenida a cada uno de los chicos nuevos que ingresan, que yo sé que, bueno, por situaciones se inscribieron ya y está la clase número 4. Quiero darle una información especial a cada uno de ustedes, de los nuevos, si los hay, y es que si usted tiene alguna inquietud acerca de dónde encontrar sus clases, entonces más adelantico vamos a enviar el link donde las pueden encontrar porque es necesario que usted se adelante, porque ya han pasado 3 clases muy importantes que es necesario que las pueda escuchar, las pueda observar para el desarrollo de las preguntas que están en cada uno de los módulos entregados por ciclos, en este caso en el ciclo 6. Listo. También quiero recordarle que hay un compromiso con un producto terminado al final del semestre que se llama un ensayo. Ese ensayo es un escrito sencillo, pero muy importante para ustedes, para entregar finalmente como producto de su trabajo en diferentes áreas. En este caso sería el área de lenguaje. Entonces yo les voy a pedir el grande favor que ustedes observen muy bien el video donde hablamos la semana pasada del ensayo para que tengan en cuenta esta información. Vamos chicos a trabajar el día de hoy, ya saludándolos a todos. Vuelvo con antiguos y nuevos y los saludo hoy esperando que estén muy bien, esperando que esos módulos ya se estén trabajando de una manera más efectiva. Aquí estuve revisando muy juiciosa y vamos a desarrollar las preguntas del 24 al 36 para que ustedes queden más o menos al día. Ya deberíamos ir sobre la 40, 47, 48 más o menos deberíamos ir. Pero debido a que los temas son un poquito no fuertes, ni pesados, ni complejos, sino que son en mucha cosa y la idea es que ustedes se sienten a solucionar las preguntas de ese módulo con conciencia, no solamente para una nota, sino que usted sea consciente que lo que está respondiendo es lo que usted entendió y lo que usted aprendió, porque usted viene a enriquecer sus conocimientos. No lo haga por una nota, porque realmente estaríamos haciendo que no sería bueno, porque si usted lo hace por una nota, entonces ¿dónde queda su conocimiento, su intelectualidad? Y aquí la idea es que usted aprenda a ser una persona mucho más intelectual de lo que es y pueda avanzar en una carrera técnica, tecnológica o universitaria. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, vamos a recordar nuestra clase anterior, algo que vimos. Hoy vamos a hablar de la lengua romance, sin antes pues recordar que venimos de una clase anterior donde hablamos del origen del lenguaje castellano, también hablábamos de dónde venía, ya sabemos que viene de la península ibérica, más exactamente de un lugar que se llamaba Castella, perdón, pero luego llegó a llamarse Castilla, que allí llegaron, ¿y qué pasó? Hubo una población que se agrupó, por alguna manera decirlo, se mezcló con gente que venía de estos ancestros, de esta cultura romana. Entonces ya empezaron a formar una nueva lengua y esa lengua se llamó castellano, predominó allí. Venía también de, de una lengua que ya se manejaba mucho, que era el latín. Entonces era ese latín que se manejaba allí en Roma. Entonces traemos muchísimas herencias de otras culturas. Entonces hoy lo que queremos es hacerle como más énfasis a esas lenguas romanas o románicas o romances que ustedes van a encontrar allí en sus módulos. Entonces el término romance solemos usarlo para referirnos a algo que pertenece al conjunto de las lenguas romances, es decir, las lenguas derivadas del latín, como el español, el portugués, el italiano, el francés, el rumano, el catalán y hay muchas, muchas más, ¿sí? La palabra procede del latín romanis, es decir, a la forma romana. Entonces esa sería la forma romana, perdón.
Entonces, como nos podemos dar cuenta, esta lengua latín era la que predominaba en ese entonces y ya vino el castellano y lo que hizo fue desaparecerla, porque si ustedes se dan cuenta, nosotros únicamente utilizamos el latín para ir a la palabra, dice del latín, ¿sí? Cuando se busca un significado en el diccionario, dice, procede del latín tal, ¿cierto? O del griego, o eso aparece en los diccionarios. Entonces, la tomamos más como de dónde viene la palabra, pero no dónde está. Entonces, nosotros todo ese lenguaje lo manejamos directamente desde de la lengua romana. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Gracias, muy amable. Listo, chicos. Entonces, continuamos acá. Se me había quedado esto sin audio y me preocupa muchísimo. ¿Listo? Aquí vamos de nuevo. Entonces, ya sabemos que las lenguas romances vienen de las románicas. Esas lenguas románicas son las siguientes. Ya las habíamos mencionado, vamos a volverlas a mencionar. Dice que las lenguas románicas son las siguientes: el portugués, el gallego, el español, el catalán, el francés, el occitano, el italiano, el sardo, el retorromano y el rumano, ¿sí? De todos estos, nosotros nos vamos a centrar en el español, que es el que nosotros manejamos y el que nos interesa saber de dónde, no de dónde viene, sino para qué lo utilizamos, porque es nuestro lenguaje. ¿Listo? Entonces espero que ya ahí lo hayan entendido. Vamos a manejar el español. Listo, vamos a ver si aquí le podemos continuar. Listo. El español en Colombia. ¿Listo? Entonces, a la llegada de los conquistadores, los territorios que hoy conocemos con el nombre de Colombia estaban habitados ¿por qué? Por numerosos nativos o indígenas, muchos de los cuales no habían tenido contacto alguno entre sí con otras personas, digamos los indígenas que se encontraban en nuestro país antes de ser conquistados. Ellos más o menos tenían 100 familias lingüísticas, es decir, su lenguaje en esa época. Esas culturas o esos grupos o esas tribus eran los Caribe y los Chichas. Si hablamos de Caribes es porque estaban en la parte ¿qué? Norte de nuestro país. Entonces, como por allí entraron los conquistadores a nuestro país, entonces, ¿qué hacían estas personas? Estas culturas. Ellos ya traían sus propios signos lingüísticos, tenían su propio lenguaje, pero cuando llegan los españoles, ¿qué ocurre? Entonces, las lenguas indígenas que existían antes de la llegada de ellos ya habían adoptado la escritura, o sea, tuvieron que someterse a adoptar la escritura del español como medio para impedir su muerte. O sea, ellos tuvieron que tener la capacidad o el interés por aprender para no morir, porque ustedes saben que tanto el lenguaje, nuestra lengua o lenguaje español, como la parte espiritual, la parte de religión, fue impuesta, no fue algo que nosotros hayamos querido, venga, yo quiero o queremos escoger este lenguaje para que todos nos podamos comunicar, no. Nosotros sabemos y es bueno saber nuestra historia, que tanto el lenguaje como la religión fue impuesta por los españoles, porque recordemos que Cristóbal Colón vino a conquistar o vino a nuestro país a descubrir América y también trajo, junto con esa conquista que trajo, nos trajo a nosotros lo que fue la religión, lo que fue cultura, lo que fue el lenguaje castellano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quienes patrocinaron a Cristóbal Colón en esos descubrimientos, en su descubrimiento, eran los reyes de España. Entonces, ahí todo lo conocemos, nosotros conocemos esta historia por lenguaje, entonces mire cómo se adaptó a nuestro lenguaje. ¿Listo? Entonces los indígenas se sometieron a aprender esa lengua para que no tuvieran más situaciones inesperadas o de pronto perder la vida por querer seguir en su lenguaje, aunque hay muchos, y actualmente lo sabemos, muchos lo están haciendo en la actualidad, muchos siguen con sus culturas, nosotros lo sabemos, los taironas, los nahuatl, hay muchísimos en nuestro país.
¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con nuestro lenguaje español en la actualidad aquí en Colombia? Entonces, aquí yo hago como un resumen chiquitico. Dice que en algunas regiones se hablaba el galgo, que es lo mismo, algo parecido al gallego, esa lengua que pronuncia muy bien las C, las C, las Z. En otras el catalán, en otras el vasco y en otras el castellano. La lengua que se impuso en los países de habla hispana pues, fue el español. Y ese castellano que llegó de España en el siglo XVI se parece mucho al que hablamos actualmente. Se parece, es decir, no quiere decir que está totalmente, es el mismo que trajeron ellos acá, porque ya sabemos que se cambió. ¿Por qué se cambió? Porque aquí en Colombia ocurrió lo mismo que ocurrió en otros países. Llegó a Colombia, llegó por la zona norte de Colombia y empezó a llegar a cada cultura. Y hasta el día de hoy, yo les he dicho todo este tiempo que me conocen en clase, ha venido mezclándose mucho con la cultura. Entonces, ¿qué pasa? Niño, yo le puedo decir aquí en Bogotá y en la parte general, es la palabra general, pero si tú vas a otro lugar no le dicen niño, le dicen pegote, en el Huila les dicen otra palabra, digamos que en Medellín les dice otra, ¿sí? Entonces, la palabra como tal es niño, pero allá les cambian dependiendo su cultura. Entonces, eso es un ejemplo para que nos demos cuenta que ya no puede ser el mismo castellano que llegó a nuestro país, sino que se ha ido, ¿qué? Se ha ido reformando y se parece, se parece mucho, porque ahí dice que se parece mucho al que hablamos actualmente, pero ha desaparecido muchísimas palabras y han llegado otras. Listo, para recordarles, solo para recordarles que nosotros tenemos herencia de muchos siglos, o sea, muchos años atrás, ¿sí? Si nosotros tenemos palabras como las que hablábamos hace 8 días, que hablábamos del alcalde, que hablábamos de albañil, hablábamos de varias palabritas que venían ¿de dónde? De la cultura árabe, ¿sí? Entonces, eso es para que lo tengamos en cuenta, que debido a las diferentes invasiones de las que fue objeto la península ibérica, el castellano que llegó a América estaba ya salpicado de muchas palabras heredadas de varias lenguas. Quiero que observen muy bien cuáles fueron ellos. Entonces, cuentan los celdas. Voy a ver si utilizo aquí mi lápiz para que sea mucho más fácil. Los celtas, los iberios. Y esto sí que lo van a ver en las civilizaciones cuando estén en sociales, si no es que ya las están viendo o lo vieron. Los fenicios, los griegos, tenemos también de la palabra griega, los romanos, que es la que hablábamos ahorita, del latín, y los árabes. Estas son las diferentes, de donde traemos esas herencias. Entonces, tenemos de los celtas, de los iberios, de los fenicios, de los griegos, de los romanos y de los árabes. ¿Dónde? Aquí, en la herencia cultural de nuestro lenguaje. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta y ustedes vayan revisando esas preguntas para que puedan darle respuesta inmediatamente y no se vayan a quedar atrasaditos. Ya voy a borrar aquí mis dibujos. Perfecto. ¿Listo, chicos? Entonces ya sabemos que esas son nuestras herencias de otras culturas en nuestro lenguaje español. Hoy vamos a ver algo especial que se llaman los signos lingüísticos. Yo quisiera que ustedes supieran que nosotros a través de las palabras, cada persona aprende a interpretar y a comunicar las cosas que existen y ocurren en el mundo. Cada una de nosotros. Nombrar es una forma de conocer. Nos permite distinguir entre unas realidades de otras y establecer también qué se puede pensar de una palabra o de otra palabra que nos dice. Nosotros podemos inventar hasta palabras, ¿sí? Podemos inventar palabras sobre la vida, sobre seres maravillosos y hasta inventarnos historias fantásticas. Nosotros tenemos la palabra como ese medio, como esa arma, es un arma para pensar y para imaginarnos cosas, ¿sí? Pero también si nosotros no las sabemos usar, si no tenemos el conocimiento que es, las podemos estar utilizando mal en nuestro contexto, ¿sí? Lo que yo les decía de la desinformación. Esto también pasa muchísimo con diferentes
cosas que se publican y nosotros le damos como por un hecho y bien y compartimos, así pasan con las palabras. Entonces también debemos dominar las palabras para vivir en sociedad. Es importante que usted tenga un buen léxico o un tecnicismo, ya que va a salir de grado 11, se va a graduar. Es importante que usted domine palabras y para esto permite que usted se pueda comunicar mejor con personas y también para aprovechar lo que otras nos quieren decir. ¿Qué nos pasa siempre cuando empezamos a estudiar algo? No solamente cuando ustedes están aprendiendo para graduarse, ¿cierto? Sino cuando usted llega a un trabajo. Si usted está trabajando en una empresa y va a ser operario, usted tiene que aprender a manejar ese tecnicismo que se maneja con las máquinas, ¿sí? Y usted se adapta, porque nosotros somos personas de adaptación. Si usted está trabajando o usted ve a los conductores, antes se utilizaba mucho una figura en el servicio público y eran los ayudantes de los conductores. Ustedes se dan cuenta del lenguaje de ellos, ¿cierto? Y fue muy reconocido ese lenguaje de ellos porque hablaban duro, hablan muy rápido, ¿verdad? Y tienen como como algo como de confianza, que se venga, súbase y cosas así, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta, que en el entorno donde ustedes estén, siempre van a haber signos lingüísticos y siempre van a haber palabras y siempre va a haber un lenguaje. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mejorar esos lenguajes. Si yo reconozco que tengo una manera de hablar diferente, tosca, utilizo terminología que realmente ya para yo estar en un grado, un décimo, ya debo mejorar, porque entonces no estamos haciendo nada. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, ay, ¿usted por qué es tan ordinario? ¿Por qué habla tan feo? ¿Sí? ¿No les han dicho? Y si les han dicho, pues vamos a trabajar en eso. Y para eso se hicieron estas clases, no solo para que usted le sirva para sacar un grado adelante y una meta como tal, sino para que usted mejore su vida, ¿sí? Puede llegar y abrir ventanas y puertas mucho más amplias y pueda llegar a ser un gran profesional. Entonces es muy importante, primero, ser persona y segundo, utilice todos los recursos que el lenguaje nos deja. Mire toda esta historia y dónde estamos. No quiero que sea de la minoría que toma el lenguaje de las redes sociales y en vez de mejorarlo lo daña. ¿Listo? Entonces tratemos de tener eso claro para nuestro tema que se llaman los signos lingüísticos. Dice que las personas podemos comunicarnos, ¿cómo? ¿A través de qué? Entonces voy a bajar esto por acá para que sea más práctico para ustedes. Voy a bajar esto también por aquí para que lo puedan observar desde sus casas. Dice que las personas podemos comunicarnos a través de movimientos. Yo soy muy kinestésica, no me puedo quedar quieta. La próxima clase lo voy a hacer de pie porque es que de verdad que se me dificulta un poco estar sentada todo el tiempo porque yo soy muy kinestésica, no me puedo quedar quieta para hablar. Hay otra parte de comunicarnos que son los gestos o incluso un gruñido. Sin embargo, usamos también un tipo especial de signos, que son ¿qué? Los sonidos, las letras y las palabras con las cuales hablamos o escribimos, eso se le llaman signos lingüísticos. Recuerden, a los sonidos, las letras y las palabras con las cuales hablamos y escribimos se le conocen como signo lingüístico. Ojo, esa pregunta está en su módulo. ¿Listo? Continuemos. Muevo yo estas pantallitas negritas que son tan incómodas, pero es que ustedes aparecen ahí, no puedo quitarlos. Bueno, dice el significante y el significado, ¿listo? Entonces, hablando de todo un poco de lo que veníamos hablando de nuestro lenguaje, la estructura, de todo aquello, como nos comunicamos nosotros, que son los signos lingüísticos, hay dos partes fundamentales dentro de esos signos lingüísticos y uno de ellos muy importante es el significante y el significado. El significante es la forma material, física que usamos para representar ¿qué? Las palabras. De esta forma, cuando escribimos una palabra, el significante está compuesto por letras que trazamos y cuando las pronunciamos está compuesto por los sonidos que emitimos. ¿Qué quiere decir todo esto, profe? El significado lo que quiere decir es eso que quiere decir el significante. Ahorita no lo entenderán de pronto muy bien, pero con los ejemplos lo van a entender. Dice que asimismo se debe tener en cuenta
que a un mismo significante pueden corresponderles ¿qué? Distintos significados. O para referirnos a un mismo significado podemos valernos de distintos ¿qué? Significantes. Vamos a ver el ejemplo. Aquí lo tenemos. Saussure o Saussure, usted lo van a encontrar. Este personaje es muy importante, muy, pero muy importante en cuanto al tema del signo lingüístico. Listo, ténganlo ahí bien, bien organizado, ténganlo en cuenta, porque realmente vamos a tener que hablar de él en estas clases. Hoy no lo vamos a alcanzar a hacer, pero quiero que lo tengan allá en cuenta. Entonces, aquí tenemos una rosa, yo lo voy a escribir aquí, rosa, y rosa viene siendo ¿qué? Nuestro significante. En este momento yo lo que estoy haciendo es utilizando el significante a partir de los sonidos, porque estoy diciendo la palabra rosa y la escribí allí en su pizarra digital, pero también sé que el significado es lo que es el concepto de esa palabra. Entonces, ¿qué es una rosa? Es una flor del rosal, notable por su belleza y su color. Entonces ya sé que cuando a mi mente llega esa imagen y yo la escribo, eso se llama significante, lo físico, lo que yo veo. Y el significado es el concepto, lo que eso significa. ¿Listo? Entonces, continuemos. Ya pude otra vez. Se me queda esto sin volumen y sin cámara. Listo. Ok, entonces ya vamos a borrar ahí ese ejemplo porque vamos a ver otros más para que ustedes puedan entender el tema. Sigamos. Listo, las dos caras del signo lingüístico. Entonces volvemos. Esas dos caras son lo mismo que veníamos hablando atrás, que son esas dos partes importantes del signo lingüístico, que es el significante y el significado. No sé si alcancen allí a ver bien sus diapositivas, pero voy a tratar de leerles. Dice la silla. Entonces hay una palabra que dice silla y dice imagen gráfica. Al escribir la palabra silla o imagen sonora, que es cuando yo la pronuncio silla, en resumen, es una imagen mental que nos hacemos para designar un concepto. Es decir, yo la pronuncio, la escribo y mi mente hace algo gráfico que se la imagina. Pero eso tiene que ver con el significante. Ya el significado, lo que es una silla, es un elemento que yo utilizo para sentarme, es una herramienta que uso para sentarme. Ese es el concepto. ¿Listo? Entonces, significante es la imagen gráfica y física de una palabra y el significado es su concepto. Sencillo, no tiene más. Pero como yo quiero que ustedes estén allá pilos, necesito que en sus agendas escriban las siguientes palabras y van a hacer el ejercicio. Lo van a escribir, van a hacer el dibujo y van a tratar de darle un significado. Una palabra, muñeca. Listo, aquí les voy a escribir las palabras que ustedes deben estar haciendo allí en su casa. Muñeca. Me perdonan mi escritura digital, pero realmente es que hasta ahora la estamos manejando. Entonces, muñeca. Entonces, escríbanla, dibújenla rapidito. Yo sé que ustedes son muy buenos haciendo dibujos así rapiditos y van a intentar decir que es una muñeca. La muñeca puede ser un juguete, ¿cierto? Un juguete predominante en las niñas. Ese sería el concepto. Otra palabra. Computador, que es el que manejan ustedes ahorita. Sí, computador. Computador. Profe, pero hacer un computador, haga un computador rápido. Su mente es muy rápida. Hágalo como su mente se lo dirige en este momento. Y algo muy importante, un libro. Que ahorita, para recordarles que ahorita vamos a estar haciendo preguntas y respuestas sobre nuestro libro. Ok, háganme en ese ejercicio ahorita cuando tengamos los 7 minutos, porque yo siempre digo 5, pero ya me toca los 7 minutos para poderles dar participación. Entonces, a los 7 minutos de terminarse nuestra clase, vamos a ir juiciosos a manejar a mirar qué ejemplos hicieron ustedes. Entonces, muñeca, computador y libro. Bueno, van a hacer la muñeca, van a hacer el computador, van a hacer su libro y luego en preguntas y respuestas me van a decir cuál es el concepto que ustedes creen de cada uno de ellos. Entonces ya sabemos que esto que hicimos acá
se llama significante. Y el concepto que tengan de cada uno de estos tres se llama el significado. Cuando dice significado de esta palabra, usted, ¿qué será precolombino? Entonces usted busca en el computador el significado de literatura precolombina o precolombino. Entonces, eso es el concepto de lo que usted está buscando. ¿Listo? Hasta ahí súper bien. Vamos a borrar nuestros dibujos. Vamos a borrar aquí también. Listo. Hasta ahí vamos muy bien. Entonces, espero que ya lo tengamos mucho más claro. Ahora vamos, eso era todo lo concerniente a significado y significante. Ahora vamos a ver la lengua, que también hace parte de este conjunto, esta serie que viene sobre el tema del lenguaje. ¿Listo? Entonces quiero que estén muy atentos. Entonces hoy terminamos de ver el origen del lenguaje, pasamos a signos lingüísticos, vimos que parte fundamental de los signos lingüísticos es el significado y el significante, y ahora vamos con la lengua. Entonces, dice aquí que se llama lengua, ¿qué? Al conjunto, voy a utilizar mucho mi lapicito porque yo sé que ustedes tienen esas preguntas allí. Vamos a coger el rojo. Entonces, la lengua, ¿qué es la lengua? Aquí es donde podemos también hacer énfasis al significado y el significante. Entonces, significante es lengua, significado hay varios. En este momento, en la parte lingüística, lo vamos a ver como el conjunto o sistema de formas o signos orales y escritos que sirven para la comunicación entre las personas de una misma comunidad que lingüística, o sea que hablamos el mismo idioma. Ok, entonces, decimos que la lengua ¿qué es? Es un conjunto, entonces aquí está, es un conjunto o sistema de formas o signos que orales o escritos, que sirven para qué, para qué nos sirven, para la comunicación entre las personas de una misma comunidad lingüística. Entonces, la lengua es el conjunto, ¿listo? Hay otra palabra clave, que es el lenguaje. Entonces, por otra parte, el lenguaje, ¿qué es el lenguaje? Entonces, es el medio, o sea, en la lengua es el conjunto de palabras, de sonidos que yo digo, ¿cierto? La estructura lingüística que yo tengo, pero el lenguaje es el medio por el cual yo me comunico. Ese medio de comunicación puede ser signos orales, lo que estábamos hablando ahorita. Yo lo puedo hablar de manera ¿qué? Oral. Lo puedo hacer de manera ¿qué? Escrita. Ese es el medio por el cual yo me comunico. Lo puedo hacer hablando, escribiendo, con sonidos y con gestos. Pero ¿por qué esto se cumple? Porque estos tres, nosotros previamente ya le tenemos un significado. ¿Listo? Ahí hicimos un mapita conceptual con todo lo que teníamos ahí en nuestra información. Entonces, repetimos, la lengua ¿qué es? Un conjunto de qué? Es un conjunto o sistema de formas o signos orales o escritos que nos sirven para qué? Para comunicarnos. La lengua es el conjunto, o sea, la lengua es como lo que tiene que ver con la parte de alfabeto, ¿sí? Con la parte fonoaudióloga o de fonemas que hablamos. ¿Qué es el lenguaje? Es el medio. ¿Cuál es ese medio? Es ese canal de comunicación por el cual yo me voy a expresar. Entonces puede ser oral, yo lo puedo hacer hablando como estamos haciendo ahorita, puede ser escrito como utilizando las diapositivas, puede ser a través de sonidos, cuando yo hago así es porque, hey, despertemos, estamos en clase, o gestos donde yo me ponga brava, me sonría, o simplemente me quede calladita. ¿Listo? Yo sé que esas preguntas están allí en su módulo, entonces necesito que lo tengan claro para que las puedan ir resolviendo. ¿Listo, chicos? Entonces, hoy avanzamos en prácticamente casi que en tres temas diferentes, pero tratamos de hacerlo en conjunto para que sea mucho más práctico. Entonces, borremos mis dibujos, salimos de por acá, nos ponemos aquí. Entonces, recordemos los temas de hoy. Finalizamos lo que veníamos trayendo del origen del lenguaje castellano, las diferentes, de dónde viene, que eso lo hicimos en la clase anterior, las diferentes culturas de esas palabras que hemos adaptado, y hoy vimos exactamente qué pasó en Colombia o eso cómo ha repercutido en el lenguaje castellano en Colombia. También estuvimos viendo qué es el signo lingüístico. Sabemos que hay dos partes fundamentales, que es el significado y el significante, y hablamos de la lengua como
conjunto de sistema de formas orales y escritas para comunicarnos entre una comunidad lingüística, y también que el lenguaje es ese medio de comunicación que utilizamos para comunicarnos, que puede ser de manera oral, de manera escrita, sonidos o gestos. ¿Listo? Entonces yo creo que hasta ahí dejamos por hoy. Creo que hasta ahí, sí, hasta ahí tenemos el tiempo contadito. Muy bien, voy a dejar de compartir pantalla para ya ir a los ejemplos que hicieron ustedes. Voy a escoger, como siempre, 3 personas muy juiciosas que las escojo yo para que me muestren cuál fue su concepto o el significado que le dio a esas palabras que dimos en clase. Entonces voy a pedirle el favor a 3 personas. A ver, ¿alguien quiere hacerlo de manera voluntaria? A mí me encanta que trabajen voluntariamente y me digan sus ejemplos. Vamos, ¿quién quiere dar? Dale, adelante. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Gracias. Bueno, sí, señora. Adelante. Profe, yo lo hice con la palabra muñeca. Sí, señora. Hice mi dibujo muñeca. Ah, ¿le puedo mostrar mi pantalla? Claro, claro, sí, señora, con mucho gusto. ¿Puedo prender eso? No, porque el hospedador no me deja usarla. Pero bueno, profe, le voy a decir que la muñeca para mí es significado un instrumento para jugar. Ok. Bueno, como instrumento es un instrumento para jugar, pero su otro simbolismo o significado o ya más es el otro significado que tiene también como muñeca aparte de las extremidades. Ok, Usted me dirá. la manito. Ok, muy bien, sí, señora. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Rosa Oyola. La señora Rosa. Bueno, señora Rosa, muchas gracias por su participación, muy amable. Otra persona Gracias, que profe, quiera. hola, yo. Adelante, ¿cómo te llamas? Hola, Karen Martínez. Listo, Karen, adelante. ¿Cuál fue tu ejemplo de concepto? Bueno, profe, yo la hice con el libro. ¿Sí? Para mí, pues no puedo mostrarle, pero para mí es como no sé, algo de conocimiento, que nos emplea conocimiento, más información. Perfecto, eso se llama significado. Listo. Muy bien, Karen. Gracias por participar, Karen. ¿Alguien más quiere participar? Yo, profe. Regálame. Yo la hice con computador. Uno solo me va a hablar. Lai 1011 me va a hablar. Y luego vamos con... Yo la hice con el computador. Sí. Pues nos lleva a observar más la tecnología. Sí, señor. Y nos sirve como herramienta. Perfecto, ese es el concepto. Es una herramienta tecnológica. ¿Cómo es su nombre, perdón? Wilson Giovanni García. Wilson, muchas gracias por tu participación. Te agradezco mucho que estés pendiente de la clase. Perfecto. Voy a darle la oportunidad a alguien más. Alguien que levantó la mano muy juicioso es SBR 0708. No me le sé los nombres, pero entonces adelante. Profe, bueno, con el libro. El libro. Perfecto. Regálame tu nombre primero, por favor. Ángela Capera. Ángela. Listo, Ángela, adelante. Háblame con el ejemplo del libro. Dale. Significante, aprendizaje. Ok. Y el significado materializado para el desarrollo intelectual. Exacto, perfecto, muy bien. Muchas gracias por tu participación. Profe, yo. Listo, dale, FST 0357. Adelante. Profe, también lo hice con el libro. Listo, dale. Nos emplea, nos da conocimiento para adaptarnos a nuevas necesidades. Ok, nos emplean conocimiento. Listo, muy bien. Estamos hablando del significado. Muy bien. Regálame tu nombre, por favor. Ángel Pineda. Listo, Ángel, muchas gracias por participar. Listo, chicos. Ya que están tan activos, tan participativos, les voy a pedir el favor que cerremos los micrófonos mientras les hago la siguiente pregunta para que no perdamos la dinámica y no nos desordenemos. Gracias. Nos quedan 3 minutos y vamos a hablar del libro. Como están tan participativos, les voy a pedir el favor que me regalen en qué libro está leyendo, en qué parte va y cuáles son los personajes principales y secundarios de su libro. Voy a empezar a que lo hagan voluntario, pero vamos a respetar. Yo, profe. Y, yo, profe. Dale. ¿Sí? Gracias, profe. Regálame tu nombre. Regálame tu nombre primero. Rosa Oyola.
Rosa bueno, Oyola, con mucho bueno, gusto. Rosita, bueno, dale, arranca. Pues yo estoy leyendo el libro de Walter Rizzo que se llama Maravillosamente Imperfecto y Escandalosamente Feliz. Listo. Voy en la página número 26 y el personaje principal, que es el único que me está enseñando que uno no debe desbordarse con sus propios conceptos, ni uno debe desbordarse a ser exageradamente como disciplinado con uno mismo, sino llevar todo en equidad. El pensar, el querer, el hacer, el actuar. O sea, es un libro completísimo que con su santo permiso yo me permito recomendárselo a mis compañeros, porque hay veces que uno se siente frustrado y entonces esto nos ayuda, o me está ayudando a mí muchísimo, profe. El personaje principal, su yo y el intelecto del ser humano, nos dice el señor Walter Rizzo, que no debemos exagerar con nuestras actitudes. Perfecto. Habla del equilibrio. Más que todo habla del equilibrio. Exacto. En todos los aspectos, profe. Gracias. Gracias. Profe, yo. Profe, yo. Profe, yo. Nos Profe, vamos yo. a organizar porque si no se nos daña la dinámica. Tengo 2, 4, 6, 7 Profe, yo. Voy a intentar con SBQ para que hable. Voy a tratar porque yo sé que todos queremos participar, pero vamos a hacerlo rapidito. No sé quién es SBQ para que nos pueda hablar. Adelante. Buenos días, profe. Mi nombre es José Ángel Rivera. Estoy leyendo el libro el autor se llama Fernando Sabater y el libro se llama Ética para Amador. Perfecto. El personaje principal se llama Alexander Sabater y trata de diferente historia que cada persona vive al día. Ok, sí, señor. Ética para Amador ha sido el libro más leído, yo creo que a nivel colegio, porque yo me gradué hace muchos años, no les voy a decir hace cuánto, pero fue mi libro que más, o sea, el que más me impactó. Entonces, te felicito, es excelente libro, espero que lo puedas seguir organizando, busca personajes secundarios y márcalos con la tirilla de color verde, esto es para todos. Bueno, vamos con Harold Melo, que hace rato se le va a caer la mano a ese hombre. A ver, adelante.